Amados hermanos, sean bienvenidos a este estudio que estamos realizando del apóstol San Pablo a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol en esta ocasión le está escribiendo desde la cárcel de Roma a la iglesia que estaba en Filipos. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando el capítulo 2 de esta carta y este capítulo 2 está segmentado en 3 grandes subtítulos y uno de ellos dice humillación y exaltación de Cristo. Y haciendo un breve resumen de lo que contiene este apartado bíblico, el apóstol está hablando a la iglesia de que debemos ser humildes, de que debemos andar con mansedumbre, que no debemos hacer las cosas por contienda o por vanagloria, es decir, por nosotros tratar de exaltarnos por lo que estamos haciendo, sino que siempre hacerlo con humildad. Recordemos que el capítulo 1 hablaba Pablo de que había muchos que estaban predicando a Cristo por contienda y otros lo estaban haciendo netamente por amor. Entonces el apóstol lo que le habla en este capítulo 2 es que no debemos hacer las cosas por contienda como muchos estaban predicando al Señor, que era por contienda solamente que lo predicaban. Pero nosotros debemos hacerlo con humildad y con amor, ciertamente, el predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso número 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, el apóstol dice, ustedes miren a su hermano como superiores a ustedes mismos, porque no debemos nosotros tener un pensamiento superior, que nosotros somos superiores al hermano, porque va a ser como que lo andamos mirando debajo del hombro, hermano, y con menosprecio, como que el hermano es menor, es inferior que yo. No, el apóstol en esta carta está diciendo que nosotros debemos mirar al hermano como que es superior a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos humildes en nuestra manera de pensar, para que nosotros no vayamos a cometer ese error de vanagloriarnos, por creer que sabemos de la palabra, por creer que se está hablando bien, por creer que tenemos distintas habilidades, vamos a ser superiores al hermano. Que eso no caiga en nuestro corazón, que nosotros no tengamos ese pensamiento errado, equivocado, porque para el Señor todos somos iguales y todos tenemos también distintas habilidades, y no porque uno tiene una habilidad superior al otro en algún área se va a creer superior, porque el otro hermano quizás que tiene esa área débil puede ser superior al otro hermano en otra área que el hermano es débil. Entonces es necesario que nosotros siempre miremos a nuestros hermanos como lo que son, es decir, como hermanos en la fe, que no andemos mirando al hermano por debajo de nuestro hombro, sino que siempre lo miremos como que el hermano es superior a nosotros, para que en nuestro corazón haya humildad. Porque este es el ejemplo que hizo nuestro Señor Jesucristo, actuando de esta manera con amor para entregar su vida, obviamente, y rescatarnos a todos nosotros. Porque dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, no estimó, o sea, no miró Él su condición de Dios, sino que Él se despojó de esa divinidad, se despojó de ese poder ser Dios, y se despojó de eso y se volvió humano, se volvió carne. ¿Para qué? Para salvarnos, para rescatarnos a nosotros. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, el Señor vino a esta tierra y vino como algo más bajo. Vemos el principio del Señor, que cuando nació en un pesebre, que era el lugar en donde se daba alimento a los animales. Entonces, esto declara algo totalmente humilde, porque Él tenía todos los recursos en el cielo para poder venir de cualquier otra manera, espectacularmente, pero vino como un niño que nació, ¿cierto?, en un pesebre. Entonces, esta es una declaración pero ilustrativa de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y después el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, no solamente muerte, sino que muerte de cruz, que fue algo pero terrible, una muerte atroz, hermanos, que
Todos sabemos la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor fue obediente hasta la muerte, obedeciendo, ¿cierto?, la voluntad del Padre. Por eso decía también en su palabra: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Cuando estaba en Getsemaní a punto de que Judas lo entregara, nuestro Señor decía esas palabras diciendo: no quiero pasar por este momento tan amargo, si es posible que esto pase de mí, pero que se cumpla siempre tu voluntad, Padre, y no la mía. El Señor siempre sometió su carne por el Espíritu Santo, le puso ahí el bozal a la carne por el Espíritu Santo, y sometió a la carne y fue obediente a Dios el Padre, porque de Dios el Padre era este plan de que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viniera a la tierra a morir en muerte de cruz. Entonces esto es lo que el apóstol está hablando en este primer apartado, hermano, haciéndole un resumen muy breve de este estudio. Esto es lo que el apóstol está hablando, que nosotros debemos ser mansos, que debemos ser humildes, que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no estimó que era Dios, sino que se despojó de su deidad, de su divinidad, y se hizo hombre y se hizo siervo, y vino y obedeció a Dios Padre aquí en la tierra, y llegó hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a la humanidad y por obediencia al Padre. Ahora, amados hermanos, la segunda parte de este capítulo 2 lleva por subtítulo Luminares en el mundo. Y lo que el apóstol está hablando en este segmento está refiriéndose a la iglesia de Filipos, que era una iglesia obediente, que era una iglesia que se sometía y que obedecía siempre al apóstol, estando él presente y estando él ausente, y él se gozaba también por esta obediencia que los filipenses tenían. Y él les aconseja también y les dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. O sea que todo lo que uno haga, hermanos, debemos hacerlo con la boca cerrada, debemos hacerlo mirando al Señor, y no hacerlo porque lo tuve que hacer porque el hermano falló, lo tuve que hacer porque no hay nadie más que haga este trabajo, yo soy el único aquí y allá, y alegando, haciendo las cosas. Eso no vale, hermano. Por eso hay que hacerlo todo, como dice el apóstol, sin murmuraciones y contiendas. Recordemos que el apóstol está inspirado por el Espíritu Santo del Señor, y es el Señor hablando a nuestras vidas por esta palabra y por mano también del apóstol, el escritor de esta carta. Y, hermanos, es necesario que nosotros hagamos todo sin murmuraciones y contienda, que eso no esté en nosotros. Recordemos siempre este consejo, este principio bíblico, hermano, porque de esta manera el Señor que nos está mirando se va a agradar de nosotros, de nuestra manera de caminar, de nuestra manera de comportarnos en el Señor. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice: para que seáis sencillos, irreprensibles, para que nadie tenga algo que decir en contra nuestra, para que nadie tenga que decir: el hermano se comporta de esta manera, no me gusta su actitud porque hace esto otro, el otro día lo vi haciendo esto otro, y su manera de comportarse no es como la de un cristiano. Entonces, que nadie nos venga a reprender en este sentido, nadie tenga algo que decir negativo en contra nuestra, sino que nuestra manera de comportar sea siempre intachable, hermano, que seamos sencillos, que seamos humildes de corazón, como lo decía el apartado anterior también. Y de esta manera, con nuestra manera de comportarnos, de hablar, de movernos, de actuar, vamos a ser también luminares en el mundo, vamos a resplandecer en medio de esta generación perversa. Vemos el mundo cómo está de convulsionado, hermano, cómo está todo malo en el mundo, cómo está el hombre en su maldad, la mujer en su maldad, pero nosotros debemos apartarnos. Por eso la palabra habla que nosotros somos santos, porque santo significa apartados para Dios, apartados del mundo para Dios, y nosotros estamos consagrados para Él, estamos escogidos para el Señor, y por eso debemos actuar también como hijos de Dios, como
como luminares, dice la palabra, como luces en este mundo, porque este mundo está en tiniebla, hermano, y debemos resplandecer, que nuestro interior, hermano, resplandezca para nuestro exterior y la gente pueda ver eso en nosotros, que pueda haber un vocabulario, hermano, que no sea contaminado, que no sea igual que el mundo, que nuestras actitudes, nuestra manera de reaccionar ante distintas situaciones no sea como las que reacciona el mundo, como las que se desenvuelve el mundo, que ante cualquier dificultad el mundo echa un garabato, el mundo se enoja, el mundo tira algo, tira alguna piedra. Hermano, que nosotros podamos ser dóciles, que podamos ser mansos, que podamos andar siempre como luminares en el mundo. Dice la palabra del Señor también en el monte de la bienaventuranza, cuando el Señor estaba hablando, dice que los pacificadores, estos serán llamados hijos de Dios, que nosotros podamos ser pacificadores también, hermano, que cuando hayan contienda nosotros seamos pacificadores y hablemos palabras suaves, palabras sabias, para que la ira de ese momento se calme y no seamos como echándole más leña al fuego, hermano, con palabras duras, con palabras toscas, con palabras de confrontar a alguien, hermano, que podamos ser siempre humildes y mansos de corazón, y de esa manera podemos también ser luminares en este mundo y iluminar todo lo que está a nuestro alrededor. Mis hermanos, y así llegamos a la tercera y última parte de este capítulo 2 de Filipenses, y lleva por subtítulo Timoteo y Epafrodito. Y el apóstol aquí habla de dos siervos de Dios, de dos compañeros de milicia de él mismo. Uno de ellos es Timoteo, y el apóstol dice que quiere enviar pronto a Timoteo a los filipenses para saber qué está aconteciendo allá en Filipos, y que después Timoteo vuelva nuevamente donde está Pablo y le cuente las noticias de cómo está la iglesia, qué avances han hecho, cómo está la hermandad, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces el apóstol Pablo a Timoteo quiere enviar a Filipos para que él después le informe acerca de todo lo que está aconteciendo en la iglesia. Y dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, el apóstol está hablando que Timoteo era alguien que tenía amor en su corazón y que estaba interesado por la iglesia que estaba en Filipos, y por eso lo quería enviar a él hacia allá. Y el verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta es una enseñanza también para nosotros, hermanos, el poder buscar no lo nuestro propio, no nuestros intereses personales, sino que siempre podamos velar por los intereses del Señor, lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestras vidas, que podamos estar siempre negándonos a nosotros mismos, pues ese es el principio del Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces nosotros debemos dejar lo nuestro propio, los intereses personales, hermano, y anteponer siempre los intereses del Señor antes que nosotros mismos. Y de eso Pablo está hablando en el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y ahora pasando a Epafrodito, el apóstol está hablando de que tuvo que enviar a Epafrodito a Filipos. A él lo envió para entregarle esta carta a los filipenses, esta carta que estamos leyendo. Epafrodito la entregó a la iglesia de Filipos. Y Epafrodito estuvo a punto de morir, así de enfermo estuvo este hombre, y todo ¿por qué? Por arriesgar su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, anteponiendo los intereses del Señor antes que sus intereses personales. O sea, él desechó su vida prácticamente por servir a la causa de nuestro Señor Jesucristo, pues Epafrodito fue quien llevó las ofrendas, ¿cierto?, a Pablo, y Pablo escribió esta carta y se la mandó por mano de Epafrodito a los hermanos que estaban en Filipos. Pero en este proceso, en este lapso, Epafrodito enfermó de tal manera que estuvo casi que se moría. Entonces este hombre arriesgó su vida. El verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, para Pablo era necesario que Epafrodito fuera, porque
tenía necesidad, obviamente, estaba preso, estaba encarcelado, quizás no tenía los recursos, hermanos, para poder adquirir tantas cosas, y justamente llegó Epafrodito, enviado obviamente por la iglesia de Filipos, que fue todo enviado y dirigido por el Espíritu Santo del Señor, y este hombre llegó con mercadería, me imagino que llegó con cosas comestibles, etcétera, y de esta manera entregó la ofrenda a Pablo, y a Pablo después no le faltó nada gracias a la ofrenda que hizo la iglesia de Filipos. Entonces, lo que recalca Pablo aquí, que Epafrodito arriesgó su vida, dejó sus intereses personales solamente por la causa del Señor, por servirle al Señor y también servirle a Pablo para entregar esta bendición que la iglesia había recaudado. Resumiendo, hermano, no debemos hacer las cosas por contienda ni por vanagloria. Ese es el primer consejo. El segundo es ser luminares en este mundo. Debemos iluminar con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Y el último es que debemos nosotros anteponer las cosas del Señor antes que lo nuestro. Debemos tener ferviente amor en nuestro corazón, hermano, para poder cumplir así la voluntad de nuestro Señor aquí en la tierra, y de esta manera vamos a poder ser intachables, sencillos, humildes y presto para la obra del Señor, presto para servirle al Señor en lo que Él quiera hacer con nosotros, con nuestra vida. Así que, hermano, este es el mensaje de hoy día, esperando que sea de gran bendición para su vida. Medite la palabra del Señor, guárdela en su corazón, y que nos ayude el Señor a cumplir esta su palabra en nuestra vida. Que el Dios de paz le guarde y les bendiga, y nos vemos en otra ocasión.